George Orwell, uno de los pensadores y narradores más incisivos del siglo XX, dejó un legado que desentraña las maquinarias del poder y la fragilidad de la verdad en sociedades opresivas. Su vida, marcada por experiencias en los márgenes del Imperio Británico, la pobreza y las guerras ideológicas, se entreteje con una obra que critica el totalitarismo, la manipulación del lenguaje y la erosión de la libertad individual. Nacido como Eric Arthur Blair en Motiari, India, el 25 de junio de 1903, en el seno de una familia de clase media baja con raíces en el servicio colonial, Orwell creció bajo la sombra del imperio. Su padre, Richard Blair, trabajaba en el Departamento del Opio del Servicio Civil Indio, un puesto que reflejaba las contradicciones del colonialismo británico, mientras que su madre, Ida Limousin, de origen francés, lo crió en un ambiente de aspiraciones burguesas. La familia regresó a Inglaterra cuando Eric era un bebé, instalándose en Lyon Thames, donde pasó una infancia solitaria, marcada por lecturas voraces y un sentido temprano de injusticia social. Desde pequeño, Orwell mostró una sensibilidad aguda hacia las desigualdades. En su ensayo autobiográfico Tal como lo recuerdo, describe cómo, a los 8 años, ya percibía las divisiones de clase en la escuela preparatoria de St. Cyprian's, un internado donde los niños de familias adineradas recibían privilegios que él, con su beca parcial, no tenía. Esta experiencia lo marcó profundamente, fomentando un resentimiento hacia la hipocresía de la élite británica que permea su obra posterior. ¿Qué es la hipocresía social en la obra de Orwell? La hipocresía social es la fachada de moralidad que oculta desigualdades y abusos de poder, un tema recurrente que Orwell explora para revelar cómo las estructuras clasistas perpetúan la opresión. Por ejemplo, en su novela Días en Birmania, basada en su tiempo como oficial de policía en la colonia, describe a un personaje que justifica la dominación imperial con frases como: «El blanco siempre tiene que ser el amo, porque de lo contrario se hundiría en la barbarie», destacando la falsedad de la misión civilizadora. Orwell ganó una beca para Eton, el prestigioso colegio donde estudió entre 1917 y 1921. Allí, bajo la tutela de figuras como Aldous Huxley, desarrolló su intelecto, pero rechazó la universidad para unirse a la Policía Imperial India en Birmania. Este periodo, de 1922 a 1927, fue transformador. Como oficial, presenció y participó en la brutalidad colonial, lo que generó un conflicto interno que lo llevó a renunciar. En su ensayo Matar a un elefante, narra un incidente donde, presionado por la multitud nativa, dispara a un elefante en agonía solo para mantener la apariencia de autoridad. En ese momento me di cuenta de que cuando el hombre blanco se convierte en tirano, es su propia libertad la que destruye. Esta frase captura la alienación del colonizador, una de las partes más bellas y significativas de su prosa temprana, donde la introspección revela el costo personal del imperialismo. De regreso en Inglaterra, Orwell decidió sumergirse en la pobreza para entenderla desde dentro. Vivió como vagabundo en Londres y París, trabajando en empleos precarios como lavaplatos. Estas experiencias culminaron en su primer libro importante, Sin Blanca en París y Londres, publicado en 1933 bajo el seudónimo George Orwell, elegido para proteger a su familia de la vergüenza y evocar una imagen inglesa rural. El libro es un testimonio crudo de la miseria urbana. Describe escenas como la de un hotel parisino donde los cocineros escupen en la sopa de los clientes ricos, o las noches en albergues londinenses donde los indigentes comparten camas infestadas. Una frase memorable es: «La pobreza libera al hombre de los estándares ordinarios de comportamiento, igual que el dinero libera a la gente de trabajar», ilustrando cómo la necesidad erosiona la dignidad humana. Si te apasiona la literatura, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más contenido como este. En los años 30, Orwell se mudó a Londres, donde se involucró en círculos izquierdistas. Trabajó como profesor, librero y periodista, casándose con Eileen O'Shaughnessy en 1936, una mujer inteligente que lo apoyó en su escritura. Publicó novelas como La hija del clérigo y Que no muera la aspidistra, que exploran la lucha de individuos contra el conformismo burgués. En Que no muera la aspidistra, el protagonista Gordon Comstock rechaza un empleo estable por principios, pero termina sucumbiendo: «El dinero es lo que Dios solía ser». Bien y mal no tienen otro significado que éxito y fracaso, una crítica ácida al capitalismo que obliga a la sumisión. La Guerra Civil Española fue un punto de inflexión. En 1936, Orwell viajó a Barcelona para unirse a las milicias del POUM, un partido marxista independiente.
Combatió en el frente de Aragón, donde fue herido en la garganta por una bala franquista. Su libro Homenaje a Cataluña, publicado en 1938, es un relato honesto de la guerra, destacando la traición estalinista a los anarquistas y trotskistas. Describe la euforia inicial en Barcelona. Por primera vez, vi una ciudad donde la clase obrera tenía el poder, pero también la represión soviética. Los comunistas decían que nuestra línea era traición, y nos acusaban de ser fascistas disfrazados. Una parte significativa es su reflexión sobre la propaganda, en tiempos de engaño universal. Decir la verdad es un acto revolucionario, una frase que resume su compromiso con la honestidad intelectual. ¿Qué es el totalitarismo en la obra de Orwell? El totalitarismo es un sistema de gobierno que controla todos los aspectos de la vida pública y privada, eliminando la disidencia mediante la vigilancia y la propaganda, un concepto que Orwell disecciona para advertir sobre sus peligros. Tras España, Orwell vio el ascenso del nazismo y el estalinismo como amenazas gemelas. En 1939, publicó Subirá por aire, una novela satírica sobre la vida suburbana inglesa, pero su mente ya estaba en la crítica política. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó para la BBC en propaganda antifascista, una ironía que reconoció, y escribió ensayos como La política y la lengua inglesa, donde argumenta que el lenguaje corrupto corrompe el pensamiento. Si el pensamiento corrompe el lenguaje también puede corromper el pensamiento. Su obra cumbre, La granja de los animales, apareció en 1945. Esta fábula alegórica critica la Revolución Rusa y el estalinismo. Los animales de una granja derrocan a su dueño humano, pero los cerdos, liderados por Napoleón, Stalin, traicionan los ideales. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros, una de las frases más bellas y significativas, que expone la hipocresía de las élites revolucionarias. El mandamiento original, todo lo que camina sobre dos patas es enemigo, se pervierte gradualmente, reflejando cómo el poder corrompe. Orwell luchó por publicarla, ya que muchos editores temían ofender a la Unión Soviética, aliada en la guerra. En 1949, publicó 1984, su distopía más famosa, escrita en la isla de Jura mientras lidiaba con la tuberculosis que lo mataría. La novela presenta un mundo dividido en superestados en guerra perpetua, gobernado por el partido y el Gran Hermano. El protagonista, Winston Smith, trabaja reescribiendo la historia. Quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado, una máxima que ilustra el control de la información. Temas como la vigilancia omnipresente, el Gran Hermano te está mirando, y el newspeak, un lenguaje diseñado para limitar el pensamiento, dominan la narrativa. Una escena conmovedora es cuando Winston lee un libro prohibido. La libertad es la libertad de decir que 2 más 2 son 4. Si eso se concede, todo lo demás sigue, destacando la batalla por la verdad objetiva. Orwell adoptó a un hijo con Eileen, pero ella murió en 1945 durante una operación. Su salud empeoró, hospitalizado repetidamente. Se casó con Sonia Brownell en su lecho de muerte en 1949. Murió el 21 de enero de 1950, a los 46 años, dejando ensayos como En el vientre de la ballena, sobre Henry Miller, y Por qué escribo, donde explica sus motivaciones, el deseo de empujar al mundo en cierta dirección, de alterar la idea que otras personas tienen de la sociedad a la que aspiran. ¿Qué es la manipulación del lenguaje en Orwell? La manipulación del lenguaje es el uso deliberado de palabras para distorsionar la realidad y controlar el pensamiento. Como en el Newspeak de 1984, donde palabras como doble pensar permiten sostener contradicciones. Guerra es paz. Libertad es esclavitud. Ignorancia es fuerza. Esta tríada resume la inversión de valores en regímenes totalitarios. En ensayos como El león y el unicornio, Orwell defiende el socialismo democrático, criticando tanto el capitalismo como el comunismo autoritario. Su influencia perdura en conceptos como orwelliano, que describe sociedades vigiladas y manipuladoras. Libros como El camino a Wigan Pier, de 1937, documentan la pobreza minera en el norte de Inglaterra. Vi a un hombre, medio desnudo, cavando en una montaña de escoria, una imagen que humaniza la explotación obrera. En Mantener la aspidistra volando, explora la alienación. Gordon ve el dinero como un dios opresivo, pero aprende que la resistencia individual es fútil sin cambio colectivo. Orwell fue un crítico feroz del imperialismo. Como en Días birmanos, el imperio es una cárcel para ambos lados, una frase que captura la mutua degradación. Su periodismo,
En revistas como Tribune, aborda temas desde la cultura popular hasta la política internacional. En notas sobre el nacionalismo, distingue patriotismo de nacionalismo. El patriotismo es defensivo, el nacionalismo, agresivo y busca poder. En sus últimos años, desde Jura, escribió sobre la naturaleza y la simplicidad, contrastando con el caos político. Ensayos como Algunos pensamientos sobre el sapo común celebran la vida cotidiana. El sapo, al despertar en primavera, nos recuerda que hay placeres simples más allá de la ideología. Orwell influyó en autores como Christopher Hitchens y Margaret Atwood, quien en El cuento de la criada ecoa sus temas distópicos. Su advertencia sobre la vigilancia resuena en la era digital, donde datos personales se monetizan. En Animal Farm, la rebelión inicial promete igualdad, ningún animal matará a otro animal, pero se añade sin causa, pervirtiéndolo. ¿Qué es la propaganda en Orwell? La propaganda es la difusión sistemática de información sesgada para moldear opiniones. Como en 1984, donde el Ministerio de la Verdad fabrica mentiras. El partido busca poder por el poder mismo. No le interesa el bien de los demás, solo le interesa el poder. Esta confesión de O'Brien a Winston es una de las más escalofriantes, revelando el nihilismo totalitario. En homenaje a Cataluña, Orwell describe la fraternidad en las trincheras. Compartíamos cigarrillos y sueños de un mundo mejor, pero también la desilusión. La revolución fue traicionada por Moscú. Su honestidad le costó amigos en la izquierda, pero consolidó su reputación como pensador independiente. Obras menores como Un clérigo hija exploran la fe y la pobreza. Fight, como una planta delicada, se marchita bajo la presión social. En Subir por aire, satiriza la nostalgia prebélica. La Inglaterra de antes era un paraíso para los ricos, un infierno para los pobres. Orwell rechazó honores, como la Orden del Imperio Británico, coherente con su antiimperialismo. Su biblioteca personal, con miles de libros, reflejaba su eclecticismo, desde Dickens hasta Trotsky. En ¿Por qué escribo?, enumera 4 motivos: egoísmo puro, entusiasmo estético, impulso histórico y propósito político. Admite, toda escritura es propaganda, pero aboga por la transparencia. Su legado incluye términos como pensamiento grupal y policía del pensamiento, criticando la conformidad. En La prevención de la literatura, advierte: la libertad intelectual es esencial para la supervivencia cultural. Orwell murió pobre, pero su viuda administró su legado, publicando colecciones de ensayos. Animal Farm se adaptó al cine, y 1984 inspiró películas y términos como Big Brother. ¿Qué es el doble pensar? El doble pensar es sostener dos creencias contradictorias simultáneamente y aceptar ambas, como en el partido que promete paz mientras libra guerras eternas. Winston lucha contra ello. La cordura no es estadística. En sus diarios, Orwell anota observaciones cotidianas. La plantación de rosas en tiempos de guerra es un acto de esperanza. Esto contrasta con su pesimismo político, mostrando una fe en la humanidad. Críticos lo acusan de misantropía, pero sus obras defienden la decencia común. En El león y el unicornio, elogia la gentileza inglesa. Inglaterra es una familia con los miembros equivocados en control. Su influencia en el periodismo es inmensa, abogó por claridad, buen prosa es como una ventana limpia. En Convirtiéndose en aire, predice bombardeos, la civilización se desmorona bajo las bombas, anticipando la Blitz. Orwell fumaba mucho, agravando su tuberculosis. En Jura, criaba animales, eco de Animal Farm. Sus ensayos sobre Dickens y Kipling analizan cómo la literatura refleja sociedad. Dickens ataca instituciones, no sistemas. En Política contra literatura, examina Gulliver. Swift odia la humanidad, pero ama individuos. Orwell admiraba a Joyce y Eliot, pero prefería prosa directa. Su seudónimo, George por el santo patrón inglés, Orwell por un río. En infancia, inventaba historias. En Eton, escribía poemas. Tras Birmania, viajó por Europa, recolectando material. En Wigan Pier, describe mineros. Sus cuerpos, retorcidos por el trabajo, son monumentos a la explotación. Una frase: el camino a Wigan Pier está pavimentado con buenas intenciones socialistas, criticando izquierda intelectual. Adoptó a Richard, pero la paternidad fue breve por la muerte de Eileen. Sonia editó sus obras póstumas, como diarios. Orwell predijo reality shows en vigilancia constante. En 1984, el amor de Winston y Julia es rebelión.
En el lugar donde no hay oscuridad, nos encontraremos, una promesa rota por tortura. La habitación 101, donde enfrentas tu peor miedo, para todos hay algo insoportable. Orwell influyó en la Guerra Fría, con Animal Farm usado contra comunismo. Rechazó estalinismo, pero apoyó socialismo. En cada ataque a la decencia, estoy del lado de las víctimas. Sus obras se enseñan en escuelas, advirtiendo sobre autoritarismo. En era de fake news, su énfasis en verdad es vital. Orwell escribió sobre té, una buena taza de té es civilización. En placeres favoritos, lista natación y jardinería. Su vida fue búsqueda de verdad, costándole salud. Deja un like y suscríbete si te ha gustado. Arriba te dejo más vídeos de literatura que te van a encantar.